Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar geográfico donde estén escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y les quiero dar la bienvenida a este que es el primer programa de una serie sobre la cultura polaca principalmente. El interés por crear este programa pues surge de la necesidad de acercar tanto la cultura hispanoamericana con la cultura polaca. Para eso, pues considero que los medios en Internet pueden llegar a ser una muy buena herramienta para este fin. Como primer tema, me gustaría hablar sobre la filología, sobre por qué estudiar filología. Pero para ello, tendré que presentarme. Mi nombre, como ya lo he dicho anteriormente, es Alexis Angulo, soy mexicano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en comunicación y de la Universidad de Silesia con estudios en la filología polaca, en la licenciatura. Después hice una maestría en estudios individuales transdisciplinarios en la Universidad de Silesia también, donde pude estudiar materias de diferentes disciplinas. Durante mis estudios en ambas universidades realicé intercambios o estadías en otras universidades como en la Universidad de Aristóteles en Salónica, en la Universidad de Bochum en Alemania, en la Universidad de Varsovia y en la Facultad de Artes Liberales aquí en Varsovia. Después de todo este conocimiento, toda esa experiencia estudiando, me ha surgido también a mí el interés, o más bien es una necesidad, una inercia de realizar algo para poder continuar y explotar esos conocimientos que he obtenido, ya que considero que cuando algo se estudia, cuando se investiga, no se puede quedar dentro de la universidad. Somos buenos estudiantes en cuanto somos capaces de realmente sacarle provecho a nuestros estudios y sacarlo de la universidad. No solamente dejarlo ahí, sino llevarlo más allá. Eso es algo que me recuerda a los filomatas aquí en Polonia, quienes se juntaban durante el siglo XIX en reuniones secretas para, una especie de reuniones secretas, ¿no? Donde estudiaban jóvenes para poder desarrollar el conocimiento, para que cada quien se especializara en alguna disciplina, hacían conferencias y después llevaban toda esa información a los ciudadanos, que era lo principal, ¿no? Construir ciudadanía. Y yo creo que ese es el fin de los programas de radio, es el fin de los podcasts, crear ciudadanía y el hecho de que esté haciendo este programa en español tiene que ver con la necesidad de crear una conciencia un poco mayor sobre nuestro papel de las personas que hablamos español en Polonia. Además de esto, espero que este programa pueda llegar a ser interesante para las personas que tienen algún interés en Europa en general, en Polonia, o que están aprendiendo español y viven en Polonia o viven en Europa. De todos modos, el target está abierto a cualquier persona. Espero que esto llegue a ser interesante. Como tema, me gustaría hablar sobre la filología esta vez. ¿Por qué estudiar filología? He escogido este tema principalmente porque me pidieron hacer una conferencia o preparar un pequeño discurso al respecto para el encuentro de estudiantes o para el encuentro de filólogos hispánicos en Polonia, en la Universidad de Wsieknica Polska, que está localizada en el Palacio de Cultura. Y el día de ayer, me di cuenta que varios de mis compañeros de panel estaban estaban hablando sobre sacarle provecho, sacar lo productivo
a los estudios en filología. Y cuando se habla de productivo, pues se estaba hablando más bien sobre sacar provecho monetario. Estaban hablando del dinero. Mi discurso no va por ahí, va por otro lado, ya que como he mencionado antes a los filómatas, considero que una de nuestras motivaciones principales, o una de las motivaciones principales de las personas que quieran estudiar filología, o los que ya estén estudiando filología, debería de estar también concentrada en el papel del filólogo dentro de la sociedad. Y no solamente para tener dinero traduciendo, dando clases de español, creando escuelas o haciendo otro tipo de cosas como la diplomacia, que también, vaya que son importantes, pero quizás no son del todo suficientes para motivarnos día a día con el trabajo como filólogos. Es decir, realmente llevar nuestro conocimiento y seguir desarrollándolo fuera del aula. Y bueno, para hablar sobre este tema, me gustaría empezar citando al escritor polaco Bruno Schulz, quien, bueno, también es conocido en varias partes del mundo, ha sido traducido a varios idiomas. Él proviene de la ciudad de Drohobych, que ahora se encuentra en Ucrania. Bueno, pues el texto que él escribe se llama La mitificación de la realidad, es decir, mityzacja rzeczywistości en polaco. Y bueno, las citas las voy a decir en polaco y voy a hacer una traducción en español, al español también, es una traducción mía. Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Lo esencial en la realidad, o lo esencial de la realidad, es el sentido. Lo que no tiene sentido no es para nosotros real. Wiedza nie jest niczym innym, jak budowaniem mitu o świecie. Gdyż mit leży już w samych elementach, poza mit nie możemy w ogóle wejść. El conocimiento no es nada más que la construcción de mitos sobre el mundo. Debido a que el mito ya está en los elementos como tal, pues no podemos salir de él. Es muy difícil. Bueno, aquí tengo más. Proces usensowiania świata jest ściśle związany ze słowem. El proceso que da sentido al mundo está íntimamente relacionado con la palabra. Filozofia jest właściwie filologia, jest głębokim twórczym badaniem słowa. La filosofía es de hecho la filología. Es una investigación profunda y creadora de la palabra. Aquí es donde me gustaría ahondar un poco más. Considero que es importante. Explica muy bien el trabajo de un filólogo. Si nos ponemos a pensar sobre todas esas teorías que ha habido últimamente en este siglo, sobre estudios de género, sobre el feminismo, o incluso sobre el postcolonialismo, pues son muchas veces teorías que surgen a partir de textos, a partir de la literatura, a partir del análisis literario. Es decir, estamos hablando de un discurso que ha cambiado a lo largo de los años, un discurso que aparece no solamente en un país, sino que aparece en varios y que corresponde a la época en la que vivimos. Pues bueno, el filólogo es muchas veces el autor de estas teorías, el crítico, el que observa el texto, el que lee el texto, el que escucha el texto, el que vive el texto y es capaz de sentir este texto en la realidad en la que vivimos. Es decir, no precisamente hablamos de palabras que están escritas, sino de diferentes tipos de discursos y elementos, símbolos que surgen o que aparecen dentro de nuestra realidad cotidiana y que, gracias a la sensibilidad que puede tener el filólogo, pues somos capaces de estudiarlo, de criticarlo. Decía la profesora Janina Laboja de la Universidad Jagiellónica de Cracovia que cuando se hace crítica literaria,
cuando se hace un análisis literario, lo que estamos haciendo en realidad es volver a escribir una obra. Y creo que ese es el papel del filólogo, analizar las obras. Cuando hablo de obras no me refiero únicamente al arte como tal, no me refiero únicamente a la literatura, al teatro, sino a nuestro discurso, a la manera en la que nosotros nos presentamos, la manera en la que existimos o nos dejamos presentar, ya sea consciente o inconscientemente. Creo que es a partir de ahí de donde nosotros podemos tener una influencia o podemos tener un impacto en la realidad. Muchas veces todas estas teorías que han hecho los filólogos, como por ejemplo lo que llega a ser Judith Butler con el género, se va a traducir después en políticas públicas. Entonces, creo que los filólogos deberíamos estar orgullosos de nuestro trabajo y deberíamos encontrar aquí nuestra motivación. Es decir, no está en el dinero, sino en nuestra capacidad de impactar en la realidad en la que vivimos. Para combatir el racismo, por ejemplo, necesitamos entender las raíces epistemológicas, los mitos en los que hemos construido nuestro conocimiento. Cuando yo me pongo a leer los comentarios que se encuentran debajo de artículos de revistas conservadoras en Facebook o en algunos otros medios en Internet, pues veo realmente cómo el punto de partida del discurso de las personas que están escribiendo debajo, con mucho odio muchas veces, con una convicción de que el cristiano es superior. Y ojo aquí, aquí no estoy idealmente discriminando que todos los cristianos sean iguales, o estoy hablando que todos los blancos sean iguales, pero estoy hablando de una partida del discurso, ¿no? Es decir, la identidad que ha tenido el europeo, la identidad que ha tenido el hombre blanco, en la que ha construido su seguridad, en la que ha sido privilegiado, pues ha sido justamente en esta, un discurso lleno de mitos que ve a los demás como personas inferiores. Ya tenemos el discurso de Donald Trump, que ve a los inmigrantes como animales, algo que también repetía algunos fascistas como Hitler, por ejemplo. Es decir, y que ahora lo dicen también aquí los europeos sobre los musulmanes, por ejemplo. Desde este punto de vista, desde este espíritu, pues tanto los mexicanos como los musulmanes o los latinoamericanos no blancos estamos en el mismo punto de partida. Y en tanto nosotros sigamos validando y legitimando ese discurso, pues somos parte de él. Estamos realmente aceptando ese discurso que dice quiénes somos desde el europeo. Y bueno, el papel del filólogo aquí va a ser hacer consciente, sería un poco un papel psicoanalítico, hacer consciente ese significado de la palabra que le ha dado poder y privilegio al hombre blanco. Aquí hay otra cita que me gusta de Bruno Schulz y que no la había dicho porque está un poco fuera de contexto, pero que ahora puede ilustrar muy bien lo que estoy diciendo en este momento. Sovo samo pozostawione sobie gravituje, ciąże ku sensowi. La palabra sama, la palabra sola, si la dejamos, está gravitando y busca un peso, busca una atracción hacia el sentido. Y bueno, si nosotros dejamos la palabra, si nosotros no nos hacemos dueños de ella, entonces alguien más se va a hacer dueño de nuestra palabra, se va a hacer dueño de nuestra identidad. Y por ese lado es que me gustaría empezar este podcast explicando por dónde va, cuál es el fin de este podcast. Por un lado, es tomar yo las riendas de un discurso que pueda acercar a las sociedades, tanto la sociedad latinoamericana como la sociedad hispanoamericana, con la sociedad polaca. Ese es uno de mis fines. Número 2, pues será una especie también de terapia en la que yo, al estar haciéndome dueño de las palabras con este podcast, pues también pueda yo obtener un poco de poder. En estos momentos en los que
tenemos una política que no es muy esperanzador los próximos años en cuanto a las libertades, tanto en Polonia como en otros países europeos y Estados Unidos, pues necesitamos los ciudadanos utilizar nuestra palabra simplemente para sentirnos empoderados, para empoderar a la comunidad y bueno, y vivir con libertad. Si usted ha llegado hasta acá, pues se dará cuenta que a veces tengo problemas con el idioma. Supuestamente soy políglota, es decir, hablo con un muy buen nivel varios idiomas como el alemán, el español, el inglés y el polaco. Y hablo otros idiomas con otros niveles un poco inferiores. Pero esto ha resultado en una incapacidad de desarrollar un solo idioma. Y a veces, pues por el hecho de que esté hablando acá más polaco, de haber estudiado 5 años en polaco, pues eso ha generado un déficit en mi pensamiento en español, en mi manera de hablar, en mi vocabulario. Y ese también es uno de los fines, por eso voy a pedirle a usted disculpas si es que, bueno, no considera que mi vocabulario sea el suficiente, si es que llega a experimentar o a darse cuenta de esas cosas, pues esa es la razón. Y para mí esto es igual una herramienta para poder estudiar, para poder practicar y unir a las comunidades polaco y hispanoamericana. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Intentaré que los podcasts duren más o menos entre 15 y 20 minutos. Y le agradezco por estar aquí escuchando. Si es usted una persona que está aprendiendo español y lo ha decidido hacer escuchando este podcast, me gustaría escuchar cuáles son sus opiniones. Si es usted algún amigo mío que ha escuchado esto, como uno de mis primeros podcasts también, me gustaría también que me dijera cuáles son sus observaciones, o si tampoco me conoce, a mí me encantaría siempre superarme, mejorar la manera en la que yo voy a estar haciendo este podcast. Y la otra es que el podcast no puede existir sin personas que lo escuchen. Y las personas que lo escuchen también son personas creadoras de este podcast. Ustedes son filólogos también y van a estar editando, deconstruyendo y creando este podcast conmigo. Les agradezco mucho por estar escuchando. Mi nombre es Alexis Angulo y nos vemos o nos escuchamos en otra.